Buenas tardes a todas y todos, a los que están online también. Primero que todo me presento, yo soy Tomás Vázquez, soy asistente de investigación de la línea 5 del CENIE y parte del equipo que organizó este ciclo de charlas. Y junto con el equipo, que está Cris, queremos darle la bienvenida a este primer encuentro de la serie de Diálogos Interdisciplinarios, Inteligencia Artificial, Mente y Sociedad. Esta es una iniciativa organizada por CENIE, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, en particular la línea 5, la IA centrada en las personas, y la línea 3, de la IA inspirada en la neurociencia. Además, nos ayudó el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica y el Instituto de las Aplicadas del UCE. Sin extenderme mucho en esto, quería antes de comenzar con la jornada de hoy compartirles el propósito de estos eventos, ya que esta es la primera de 4 jornadas. Esta serie de conversatorios nace con el fin de crear un espacio de encuentro y diálogo que creemos que hace mucha falta, y a su vez es profundamente necesario para enfrentar, de alguna manera, los tiempos que vivimos. Un momento histórico marcado por cambio acelerado y una inmediatez que no permiten profundizar más allá o dan la posibilidad de entender al otro. Momentos de polarización política, de una sensación constante de crisis. Se habla de crisis en las ciencias, de crisis económica, de crisis ambiental, de crisis en las democracias, de crisis de sentido, etc. Hace un tiempo, en el contexto de la conferencia Kipu, que fue una conferencia de inteligencia artificial, se habló de esto mismo, del contexto actual y del rol de la academia. En una de esas conversaciones surgió la idea de las grietas, que como investigadores e investigadoras podemos encontrar y habitar en tiempos complejos como estos. Creo que este espacio es una pequeña grieta que con el equipo decidimos abrir, que encontramos y necesitamos comentar, para así motivar el intercambio de ideas entre quienes pertenecemos a distintas disciplinas, para así navegar los desafíos del mundo actual que requieren no solo de la expertise de algunos, sino que la mirada de muchos y muchas. Además de este contexto social, el desarrollo de inteligencia artificial hace que esto se vuelva aún más necesario. Los sistemas de IA, al ser mucho más que sistemas técnicos, sino que sociotécnicos, que se encuentran en la intersección de la tecnología, la filosofía y la psicología, y que afectan a los individuos y las comunidades, exigen miradas múltiples para comprender tanto sus promesas como sus riesgos. Es simple, la IA tiene el potencial de mejorar nuestras condiciones sociales y económicas, pero también podrían amplificar las desigualdades ya existentes, fomentar la polarización y afectar nuestra cognición, nuestras relaciones sociales, afectivas y democráticas. En gran parte, cómo se desarrollen y se integren estos sistemas en nuestras vidas dependerá, creemos firmemente con el equipo, de las decisiones que tomemos hoy, del tipo de reflexión que hagamos y de los valores que prioricemos y de las voces que decidamos escuchar. Por eso creemos que generar espacio para dialogar, encontrarnos, no es solo importante, sino que imperante. En ese sentido, insisto, la interdisciplina es necesaria. Es en este contexto y con estas sensibilidades que surge la idea de generar esta iniciativa. Desde la línea 5 y la línea 3 de CENIA, queremos ofrecer un espacio que nos permita detenernos un poquito y reflexionar. Desde distintos saberes sobre las implicancias del desarrollo de la IA en nuestra forma de pensar y de relacionarnos. La idea es que desde diferentes disciplinas logremos ayudarnos mutuamente a ver más allá de los límites que nos imponen nuestras propias formaciones profesionales, nuestros marcos teóricos con los cuales trabajamos. Intentar entender qué está pasando y juntos iluminar, aunque sea un poquito, la idea de futuro que queremos. Dicho esto, y sin extenderme mucho más para que podamos comenzar con la jornada de hoy, quiero agradecerle a todos por estar aquí, también a los que se conectan online, y por creer que este tipo de espacios no solo puede ser interesante, dado el tema, sino que también necesario. Gracias a las y los speakers, que presentaremos en breve, para que no se asusten, los vamos a presentar uno a uno, por aceptar esta invitación y por creer en esta idea, ya que es una idea que nació hace poquito. Gracias a Gabriela Arriagada y a Abel Wagnerman por confiar en esta idea, y al equipo de vinculación con el medio y a alianzas de CENIE, en particular a Cristian Vázquez, a Loreto Ravena, a Yanice González y a Sebastián Martínez, quienes tomaron esta idea, que era solo eso, una idea, y le hicieron realidad. También a Constanza Vera, que nos ayudó a crear la hermosa gráfica que compartimos en internet.
Quiero agradecer finalmente a la línea 5 y 3 de SENIA, al IMC y al Instituto de Ética Aplicadas. Gracias por su respaldo, por creer que vale la pena dedicar un poquito de nuestro tiempo y energía para crear espacios tan únicos como estos, donde podemos conversar más allá de nuestras propias investigaciones. Ahora los dejo con Cristian Vázquez, que presentará el tema de hoy y hablará a los speakers. Muchas gracias. Bueno, como dijo Tomás, yo soy Cristian Vázquez, soy del equipo de vinculación con el medio de SENIA. Y para introducir un poco la conversación que vamos a estar llevando el día de hoy, creo que es importante considerar que durante muchísimo tiempo la muerte ha quedado al margen de muchas conversaciones y principalmente de los desarrollos tecnológicos. Hoy sistemas de inteligencia artificial están siendo entrenados entrenados con los datos personales de las personas fallecidas, videos, fotos, ciertas conversaciones e incluso las redes sociales, para captar de cierta manera los aspectos de la personalidad y el sentido del humor de las personas. Los llamados deadbots han encontrado en la vulnerabilidad del duelo un terreno fértil para poder proliferar. Y el interés por ellos no para de crecer. Hoy en día son cada vez más las startups alrededor del mundo que ofrecen este tipo de servicios. Y como suele ocurrir con tecnologías que tocan fibras tan profundas, esta posibilidad ha despertado cierta esperanza, cierta conexión, pero también bastante inquietud. ¿Son estos sistemas un consuelo o una forma de evasión? ¿Una ayuda emocional o una trampa de la afectividad? ¿Qué implicancias tienen para nuestra manera de vivir la pérdida, el duelo, para la memoria, para los vínculos y también para el cuidado? Estas son las preguntas que queremos explorar el día de hoy, desde distintas perspectivas. La ética del cuidado, la neurociencia, las ciencias cognitivas y la ética de la inteligencia artificial. La idea de abordar esta conversación colectivamente es tener distintas aristas de estas nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial y reflexionar en conjunto sobre qué aspectos debemos considerar con mayor atención. Para eso, el día de hoy nos acompaña José Manuel Araya, doctor en Filosofía de la Universidad de Edimburgo e investigador del Instituto de Investigación Interdisciplinaria de la Universidad de Talca. Además, director de Sistémica del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad. Su trabajo cruza la filosofía con las neurociencias computacionales para explorar temas como el yo, el duelo y el afecto desde un enfoque integro. También nos acompaña Alejandra Rossi, doctora en Ciencias Cognitivas y Neurociencias de la Universidad de Indiana Bloomington. Actualmente es directora del doctorado en Psicología de la Universidad de Hurtales, además de ser profesora e investigadora de la misma casa de estudios, donde investiga temas como la salud mental, el estrés, la interacción social desde la neuropsicología. Daniela Alegría, doctora en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es académica de la Universidad de Alberto Hurtado, donde trabaja temas relacionados a la ética del cuidado, independencia y responsabilidades relacionales. Matías Rips, ingeniero civil industrial y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Máster en filosofía y políticas públicas de la London School of Economics. Es fundador del proyecto Moquita, una iniciativa que promueve la reflexión sobre la muerte y además autor del libro Memento Mori. Y Abel Wagner, que Tomás ya presentó porque es uno de los impulsores de esta iniciativa, doctor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesor del Instituto de Éticas Aplicadas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es miembro del Grupo de Investigación Neuroética de Buenos Aires y además colaborador asociado del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIO. A cada uno de ustedes les doy las gracias por aceptar esta invitación y sabemos que este es un tema bastante complejo y difícil de abordar, pero también bastante necesario. Para comenzar y romper un poco el hielo, me gustaría comenzar con una pequeña ronda de intervenciones para que conozcamos una mirada general de cada uno de ustedes. Les pedimos que de manera breve puedan compartir desde su disciplina cómo entienden esta intersección entre la inteligencia artificial y el duelo. Comenzamos con José Manuel. Bueno, gracias por la invitación. Un tema que justo estábamos escribiendo algo con la Gabriela Reagada, que trabaja en la Yo soy filósofo, pero trabajo en la intersección entre ciencia cognitiva, filosofía, inteligencia artificial, etc. Y lo que me interesa es algo que se llama ahora procesamiento predictivo, que es una visión sobre el funcionamiento del cerebro, de la mente, etc. Los sistemas inteligentes en general, que nace a partir de los desarrollos de Machine Learning, redes conexionistas, modelamiento bayesiano, ingeniería causal, fenomenología, etc. Y a partir de esta visión, si uno revisa lo que hay en
estudios de neuroimagen, en descripciones fenomenológicas de personas que están en duelo, uno ve que emerge una visión global acerca de qué se trata esto de perder a alguien importante, alguien significativo. Y la idea es la siguiente. Lo que hace el cerebro en general, lo que hace la mente es construir modelos que puedan predecir la información sensorial que reciben. Acá hay un imperativo, digamos, se articula sobre la base de un imperativo de maximizar la evidencia de los modelos, tal como lo hacen estas máquinas de acá, así como un científico, hay una imagen del cerebro como un científico que trata de maximizar la evidencia que tiene para su teoría, digamos, para su modelo. Si hay modificaciones en las dinámicas del ambiente, más le vale actualizar el modelo, de modo tal de que pueda predecir las nuevas dinámicas del ambiente. Diversa evidencia sugiere que cuando una persona pierde a alguien importante, lo que hace es desconfirmar o desarticular, si quieren, desmantelar el modelo del propio yo, o la propia autoconcepción, en sus distintas dimensiones. Entonces, dado este imperativo, digamos, de actualizar los modelos, la tarea cognitiva o la tarea de aprendizaje que plantea el modelo es ahora actualizar la representación a la concepción de mi propio yo, de modo tal que se ajuste a las nuevas dinámicas del espacio social. Esa es la idea que yo tengo sobre el duelo. Entonces, en la medida que los deadbolts hacen más lento o prolongan, en mayor o menor medida, aunque sea un par de días, digamos, la actualización del modelo, porque permite la continuación del vínculo con la otra persona, yo pienso que los deadbolts son mala idea, en la medida en que hacen más lenta la actualización del modelo de uno mismo, digamos, esta concepción que uno tiene en relación con los demás. Sí. Muchas gracias, José Manuel. Ahora, Daniela, me gustaría escuchar tu visión general al respecto de esta temática. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Me parece súper interesante este tema, porque sabemos, ¿cierto?, que hoy en día la gran mayoría de las personas, los jóvenes sobre todo, están muy cerca de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, tenemos diversos artefactos que nos ayudan, ¿cierto?, a procesar temas como la muerte, ¿no? Están los cementerios, ¿cierto?, las fotos, cuando uno recuerda, por ejemplo, a quien falleció. Y hoy en día también tenemos todos estos restos digitales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Instagram, por ejemplo, de una persona que falleció, tenemos su perfil de Facebook o diferentes perfiles de redes sociales, podemos tener correo, los WhatsApp, ¿cierto? Y todo eso se va construyendo, ¿cierto? Que es parte ahora un nuevo, digamos, artefacto para recordar a esa persona. Y el tema de esta aplicación, ¿cierto?, de los deadbolts, me parece que es súper interesante y también encuentro que es como ambivalente. Porque si bien, por ejemplo, nos podría ayudar, por ejemplo, a elaborar la pérdida, por ejemplo, si yo no me pude despedir de alguien y para mí esa persona era muy importante y necesitaba, por ejemplo, decirle algo, bueno, para ahí me podría servir, ¿cierto?, esta aplicación. Pero por otro lado, creo que tiene muchos problemas, ¿no? Muchos problemas éticos. Por ejemplo, uno podría empezar como a reemplazar a esa persona. Ya la persona falleció, pero ahora tengo la aplicación y bueno, hay como un reemplazo. Ahí podría haber una reducción de la autonomía de la persona, ¿no? Me parece interesante, por ejemplo, el tema de qué pasa si esta aplicación, digamos, hace una imagen, ¿cierto?, de esta persona fallecida que es inexacta, ¿no?, o inadecuada de la persona que falleció, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una imagen, por ejemplo, supongamos que fallece, no sé, mi padre, y yo tengo una imagen muy buena de él, y este deadbot, digamos, toma alguna, por ejemplo, chat o etcétera, de él y hace una imagen nueva que yo no tenía de él, digamos, eso me parece también súper problemático, ¿no? Estas tecnologías crean, por ejemplo, podrían ocurrir cierto un daño psicológico, apego, son personas, los dolientes, digamos, vulnerables. Obviamente va a haber un problema de aislamiento, ¿no? ¿Qué pasa si la persona el doliente, digamos, solamente va a estar enfocado en chatear con esta persona fallecida?
y se aísla de las personas, ¿no? De los demás, de sus vínculos, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya yo estoy muy influenciada, digamos, muy metida chateando con esta persona que falleció, digamos, con su representación, digamos, y si se corta el internet, por ejemplo, ahora que ya ha pasado, digamos? ¿Qué pasa? Yo voy a quedar como expuesta, ¿no? Vulnerable. Podría también influir en nuestro comportamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto que es una empresa finalmente, ¿no? Me empieza a decir como, por ejemplo, influir en mi comportamiento electoral, por ejemplo, ¿no? O podría también decirme, influir en el consumo, ¿no? Podría decirme, por ejemplo, mi abuelita, por ejemplo, yo estoy con mi abuelita fallecida y me dice, oye, ¿a ti qué te gusta? No sé, el color azul, hay una polera tal que podrías comprar, qué sé yo, ¿no? Entonces me parece ahí que este tema abre muchos dilemas éticos y por eso es muy interesante el tema. Muchas gracias. Alejandra. Gracias. Yo escribí algo porque me da terror presentar frente a filósofos y filósofas. Así que escribí una pequeña cosita. Pero muchas gracias por la invitación. Me siento de verdad privilegiada de estar en este espacio. Me parece una excelente iniciativa, así que felicitaciones por eso. Me preguntaron respecto a mi postura del tema. Y bueno, voy a empezar a leer, pero la idea es abrir más un poco como la conversación. Lo que yo me he dedicado a investigar en este tiempo es los procesos cognitivos, afectivos, cómo emergen estos en la interacción dinámica con el cuerpo, el entorno y los otros. Desde la neurociencia, que es mi área, y particularmente desde la cognición 4E o 3E a veces. Cognición 4E significa encuerpada, situada, extendida, y desde la enacción, desde el enfoque en activo. Hemos investigado cómo contextos afectivos, vínculos significativos y la presencia de otros modulan respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales en tiempo real. Todo esto dentro del marco evolutivo. Esto me es particularmente útil hoy para abordar las preguntas que se me presentaron y por las cuales fui invitada. ¿Qué ocurre cuando nos vinculamos con algoritmos, agentes no humanos, inteligencia artificial, de partida? ¿Qué ocurre cuando esos vínculos son para andamiar algún proceso, como la compañía, el amor, la amistad, el duelo? Y por ende, ¿qué ocurre cuando introducimos algoritmos en nuestras formas de vincularnos con los humanos? Los deathbots, como ya se presentó, son interfaces que simulan a personas fallecidas a través de inteligencia artificial generativa, plantean una tremenda paradoja. Nos ofrecen una continuidad artificial del lazo, una presencia sin cuerpo, que puede facilitar o complicar el proceso de duelo. Desde el enfoque metodológico que nosotros usamos en el centro de Mobile Brain and Body Imaging, Mobile o MOBI, sabemos que la interacción real con otros activa circuitos neurofisiológicos, activa y modula nuestras hormonas, afecta nuestra atención, memoria, entre otros procesos cognitivos. Entonces, la presencia simbólica o simulada de un otro, especialmente uno que no está vivo, no es neutra. Puede convertirse en un andamio efectivo o en una trampa de evitación emocional o pérdida de contacto con la realidad. El problema, sabemos, no es la tecnología en sí, sino su diseño y su uso. Si estas herramientas se integraran de forma reflexiva, con acompañamiento como parte de un proceso de elaboración simbólica y no de sustitución relacional, podrían abrir posibilidades. Pero si se instalan como sucedáneas de un vínculo perdido, corremos el riesgo de empobrecer la experiencia de duelo, de convertirla en un bucle cerrado de retroalimentación algorítmica, descarnada, desvinculada del cuerpo, del tiempo y del mundo social. Además, desde la justicia epistémica, me preocupa también el sesgo cultural y económico de estas tecnologías, quienes acceden a ellas. ¿Desde qué imaginarios de muerte y duelo se construyen? ¿Qué cuerpos y qué memorias se digitalizan? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles se silencian? Entonces, desde mi lugar, entre la ciencia, la clínica y la ética, no veo a los deathbots como umbrales para conversar con los muertos, sino como espejos, es algo que está pasando, que devuelven como todo buen problema más preguntas que respuestas. ¿Cómo evitamos la ausencia? ¿Cómo tejemos memoria? ¿Cómo ritualizamos el dolor sin perdernos en él? En el fondo, el duelo no es algoritmo ni avatar. Es cuerpo, es tiempo, es construcción participativa de sentido, es comunidad.
Por eso creo que ninguna inteligencia artificial debiera ocupar su lugar, sino quizás bordearlo, como quien acompaña sin invadir, con el cuidado que merece todo lo que aún duele. Muchas gracias. Matías, te invito también a que podamos comenzar esta reflexión. Gracias, como que me dieron ganas de aplaudir. Aplausos. Bueno, primero que todo, darle las gracias por la invitación. Mi nombre es Matías Rips y además yo no soy doctor aquí entre los panelistas, porque también venía asustado. Soy papá de Gaspar hace un año, en mi nueva presentación, hace un año. Bueno, y acepté la invitación por una motivación muy personal y les comento cómo llegué a tratar este tema que está 100% vinculado a él. Yo de formación, yo estudié ingeniería, estudié políticas públicas, me he dedicado a las políticas públicas en general, hoy día trabajo en Naciones Unidas en temas de alimentación, desarrollo internacional, no lo que estamos tratando hoy en día. Mi cabeza en el día a día está en otros temas, pero naturalmente me fui a estudiar filosofía y la primera clase cuando estaba estudiando, la pregunta que nos pusieron como para motivarnos a los que llegábamos allí, que todos eran filósofos como ustedes, no, tú no eres filósofo, como ustedes, yo era el bicho raro en ese espacio, hablaba sobre la muerte. Y dije, pero qué bruto, ¿por qué nos ponen una pregunta que es tan obvia si nos vamos a morir? Partí desde allí, no fue tan burdo como lo estoy relatando ahora, pero parto desde allí. Y cuando termino el estudio, la muerte se me puso en la cara. Desde la reflexión, desde el cuestionamiento. Yo estaba en una profundización de la igualdad de oportunidades, y en eso me topo con que hay una corriente que son los transhumanistas. ¿Quiénes son los transhumanistas? Son personas, y empezó a ver que están principalmente en Silicon Valley, en San Francisco, en Estados Unidos, y que quieren vencer a la muerte. Y yo quedé, ¿cómo alguien quiere vencer a la muerte? ¿Sabes? Como que me removió todo lo que para mí es muy obvio y lógico. Y al mismo tiempo, en esa misma reflexión muy personal que estaba teniendo, conocí tuve un café con una compañera de la universidad, una alemana, país desarrollado, brillante, hablaba español, así que nos podíamos comunicar muy bien, bailaba salsa porque vivió en Colombia. Y me dice, Matías, yo estoy convencido que yo no me voy a morir. Y yo quedé, perdón el chilenismo, pero me estáis hueveando. ¿De dónde? No, y me empieza a contar esto mismo, que yo había estado leyendo y me habla del transhumanismo y quiero hacer mi tesis en estos temas. Bueno, hoy día es la directora del Forsyth Institute en California. Y está en estas conversaciones. Dijo, si es que en algún momento se necesita algún voluntario o voluntaria, yo voy a hacer para que le pongan algo en el cerebro, pero yo no me quiero morir. Así llegué. ¿Y por qué digo esto? Porque me llamó profundamente la atención cómo efectivamente la tecnología nos está dando una respuesta a una pregunta eterna del ser humano. En que aquí lo estamos viendo con una conversación, puede ser un chat, quizás los que vieron probablemente el capítulo en Black Mirror, vuelvo pronto, algo así, vuelvo enseguida, algo así creo que se llamaba. No los voy a spoilear quienes no lo hayan visto, pero quienes no lo hayan visto salen de acá y lo tienen que ir a ver, obviamente. Pero el chatbot, el deadbot, o como puse a investigar, se llaman Tanabot, se llaman Ghost bots también, en la jerga actualmente. Ahora, pueden ser una representación física, podría ser una representación no de carne y hueso, pero de algún material que simule al ser humano, todo esto teóricamente hablando todavía. Entonces, querríamos perpetuar eso en adelante. Ahora, pero la pregunta para mí fundamental, y con esto ya voy cerrando para la palabra, no es la tecnología. La tecnología es una respuesta que hoy día la humanidad está alcanzando a llevar a cabo, pero la pregunta de nuestra propia inmortalidad. Yo hago el símil, por ejemplo, y qué bueno que haya sido justo aquí, digo, en la Universidad Católica, y entiendo que es un espacio de reflexión y uno puede ser provocador también, en la sala San Agustín, donde el actual Papa Agustiniano, no manejo muy bien el concepto,
Pero creo que la religión también nos da esa posibilidad, que es rezar. O sea, yo cuando rezo, me comunico. Ahora, quizás no es bilateral, pero tengo esta imagen y esta proyección y este consuelo. Cuando alguien fallece, y yo tengo formación católica, y hoy día ya no soy, pero yo entiendo y empatizo con quienes puedan tener el don de la fe. Por eso hago como el disclaimer, porque creo que es muy, muy poderoso. Yo no lo tengo. Pero uno cree efectivamente en la existencia de Dios, primero, y después en la vida eterna, o uno cree en la vida eterna, y después, en consecuencia, está la existencia de Dios. Creo que vale la pena hacerse esos cuestionamientos, porque cuando uno está en la búsqueda y el entendimiento de nuestra propia mortalidad, o incluso en la negación, encuentra respuesta en la religión, en el misticismo o en los términos. Creo que ahí hay una pregunta que es mucho más de fondo de si la tecnología hoy día nos está permitiendo o no, o las preguntas múltiples que comparto y tengo un par más también, hay que creo que vale la pena que lo discutamos, pero eso es lo que a mí me ha removido profundamente y me di cuenta que necesitamos concientizar, normalizar y hablar de la muerte y de nuestra propia mortalidad y tomar conciencia que nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras mascotas, todos nos vamos a morir. Y puede ser, como dicen las estadísticas, por el corazón, por un cáncer, por un accidente, no lo sabemos. Y eso me parece absolutamente apasionante de reflexionar, de pensar y sobre todo de conversar. Así que si puedo agregar ese granito de arena de promover que pensemos y conversemos sobre la muerte, y este es un tema fantástico para hacerlo, me encanta. Muchas gracias, Matías. Ahora, Abel, te invito a dar tu conclusión respecto a esta temática. Buenas a todas y todos. Bueno, también contento de compartir el espacio con interdisciplinario con ustedes, así que aplaudo que no seamos los 5 filósofos, súper importante. Bueno, yo lo que quería, estoy súper de acuerdo con muchas de las cosas que dijeron, con casi todas me parece que son muy diferentes las perspectivas y que sumaron como bloques, digamos, a lo que es el problema o la problemática, súper importantes y complementarias, pero bastante diferentes también. Yo quería agregar como, primero, una declaración de principio. Con el tema de los defaults, yo estoy como, no sé cuál es la palabra, indignado, aterrorizado, etcétera. A mí los chatbots y los chatbots sociales que tienen funciones sociales me parecen que son súper, hay tipos muy diferentes, que muchos de ellos creo que no sé si en su forma actual, pero que potencialmente tienen la posibilidad de aportar un montón a cuestiones que tienen que ver con aislamiento social y tareas de cuidado y un montón de funciones que creo que los chatbots no es totalmente, o sea, que pueden tener realmente un impacto positivo. Pero yo creo que el caso de los chatbots es especial y me parece que va a terminar muy mal si esto se difunde y si es una tecnología que se vuelve demasiado común. Mi sospecha es que se va a volver demasiado común. Es muy difícil que no se vuelva común. Yo creo que es uno de los usos uno de los tipos de chatbots que más potenciales tiene desde el punto de vista comercial, si se quiere, pero que puede terminar muy mal. Y agrego a la referencia de Black Mirror, si quieren ver Solaris o la novela o la película, yo creo que hay una representación muy tangible de lo terrible que puede ser la situación en la que el otro vuelve, digamos, de una manera como artificial, si se quiere, y la situación de alienación en la que no o de encuentros, digamos. Y entonces, brevemente, yo lo que quería agregar es una perspectiva, o otra perspectiva más filosófica, quiero decir, otra más en el sentido de una tercera o cuarta filosófica, que tiene que ver, es muy, coincide mucho con lo que dijo José. Yo no lo voy a mencionar más también trabajo en filosofía de la neurociencia, entonces me encanta como esa perspectiva, pero lo voy a agarrar más de un lado como no de la ciencia, sino más filosófico, ¿no? Del tratamiento filosófico del tema. Y ahí hay, agarrado de Oscar, de algunos otros autores filosóficos, una cuestión interesante es que el duelo es como al igual que lo que mencionaba José, para mí el duelo es un proceso que tiene mucho que ver con la configuración o reconfiguración de la identidad. Entonces es un proceso que es muy importante para la identidad y los aspectos de la identidad que están
constituidos por nuestros vínculos con nuestros otros significativos, con nuestros hijos, padres, hermanos, amigos, etc. Y por ahí lo que agregaría, el marco favorito, digamos, respecto del duelo, es que hay un dato respecto del duelo que es súper importante, que es que nosotros nos vamos olvidando de alguna manera, o sea, nuestra tendencia a poner bajo la alfombra nuestra vulnerabilidad hace que si bien hay muchas personas que forman parte central de nuestra identidad, de nuestra identidad práctica, nuestra identidad narrativa, como se dice a veces en filosofía, muchas veces esa dependencia respecto de los otros pasa como al trasfondo. Digamos, no somos muy conscientes de qué tan dependientes somos de otras personas, qué tan vulnerables somos, por lo tanto, porque qué tan vulnerables en el sentido de qué tanto nuestra identidad depende de nuestros vínculos, ¿no? Entonces yo creo que la pérdida de un otro lo que hace es básicamente ponerlo, o sea, obligarnos a explorar la profundidad o todos los aspectos en que ese otro que ya no está era relevante para nosotros. Básicamente hay también, no sé, hay muchas referencias literarias, pero también de la vida real, donde uno se da cuenta lo mucho que quería la persona que perdió una vez que ya no está, por ejemplo, o puede ser también de amor, o de odio, o de resentimiento. Hay un montón de sentimientos que nos pueden llevar que pueden constituir el proceso de duelo. Pero lo importante es que lo que ocurre, lo que yo creo que ocurre durante el duelo, es que básicamente tenemos que exploramos todos los sentidos en los que esos otros son relevantes para nosotros, ¿no? Y al hacerlo, y eso solo lo podemos hacer experimentando emocionalmente la imposibilidad de relacionarnos con esa persona en diferentes ámbitos donde nos relacionamos o con diferentes propósitos, las diferentes cosas que hacíamos en virtud de estar en cierto vínculo con una persona. Y eso es lo que lleva de alguna manera este proceso de reconfigurar o reinventar nuestra relación con esta persona. Porque, y esta es otra cosa del duelo que me parece importante, yo creo que no es que desaparece el vínculo, porque la persona sigue estando presente en nuestra imaginación, digamos, o bueno, no es religioso también en el otro plano, pero incluso si uno no es religioso, digamos, uno sigue teniendo un vínculo. Lo que pasa es que es un vínculo que se convierte en algo diferente. Y todo ese proceso requiere esta cosa penosa, durísima, de encontrarnos con que la persona no está, digamos, y explorar en qué sentidos esa persona era relevante a través de experimentar emocionalmente esa ausencia. Entonces, si tenemos a estos maravillosos deadpots o griefbots, para ya específicamente el tema del duelo, mi impresión es que obviamente que van a ser una traba, como bien decía José, en desarrollar este proceso, porque mientras más realistas sean, digamos, estas interacciones, menos lugar van a dar esta experiencia de la ausencia del vínculo, que es fundamental para que, básicamente, para que nos conectemos con esta vulnerabilidad fundamental. Entonces, por ese motivo y por otros que después comentamos, yo creo que es una tecnología particularmente peligrosa. Y por eso hablo específicamente de los deadbots. Yo con los chatbots sociales en general tengo una relación ambivalente, pero creo que puede haber muchos buenos usos. Así que, bueno, me gustaría defender una posición a favor porque vi como todos tenemos visiones muy negativas, entonces está bueno un contrapunto, pero... Muchas gracias a todos y todas por su primera visión, su primer acercamiento a esta temática. Ahora vamos a orientar un poquito la conversación hacia ciertas preguntas. Yo, para hacer la dinámica un poco más diversa, voy a hacer preguntas en general, a las van a ir respondiendo todas, pero vamos a ir rotando los órdenes para que también no nos vayamos poniendo siempre la respuesta de la persona anterior. Voy a partir con Matías. Matías, ¿por qué crees que estamos creando tecnologías que replican a personas fallecidas? ¿Qué condiciones técnicas, culturales y emocionales están motivando este tipo de desarrollo? A ver, yo también escribí un libro que se llama Memento Mori, lo vi por allí, creo que tú lo tenías. No nos conocemos, y en ese libro que se llamé Memento Mori, es fruto de varios años de reflexión con respecto a la muerte y organizando cafés de la muerte, que son encuentros entre personas desconocidas para hablar del tema. Hablo desde allí, desde esa experiencia. Y me traigo esta colación
para responder la pregunta, porque vuelvo al comentario inicial. Hoy día tengo el convencimiento que no tenemos conciencia de que nos vamos a morir y vivimos pensando en que no nos vamos a morir. Laboralmente, nuestras relaciones de pareja, relaciones con los padres, piensen en su núcleo más cercano. Si ustedes conversan o no estos temas, primero con ustedes mismos, luego con su círculo familiar, probablemente sus amistades. Y lo digo porque esa es la esencia principal probablemente de cada uno de nosotros, que es tratar de buscarle un sentido a la vida, tratar de identificar una razón a las cosas que nos suceden. Algunas personas nos dicen, pasó por algo. Cuando hay, por ejemplo, fallecimiento trágico, entiéndase esto como un accidente, o pudiese ser una enfermedad de larga data, ahí los duelos son totalmente distintos. Un duelo inmediato porque pasa, alguien lo atropellan, y una enfermedad que te pueden decir en 6 meses, en un año, que el duelo es más largo, pero ya se ha mencionado de alguna otra manera, el duelo necesita ser vivido, ser procesado. Y hoy día se está instrumentalizando eso que es biológico del ser humano para poder seguir adelante. Hay una, o sea, digo esto que ya falleció, pero una psiquiatra suizo-norteamericana que es como referente en estos temas, que es Elizabeth Kubler-Ross. Ella estableció algunas etapas del duelo. Hay muchas personas que están en contra de que sean tan rígidas. Yo lo tomo como referencia solamente, pero ella habla que durante el duelo uno pasa etapas de negación. Esto no ocurrió. Tu cabeza es su manera en que se defiende biológicamente. Otro momento en que no lo entiende, no entendemos qué es lo que ocurrió. En otros momentos, uno está muy enojado. Y esto puede durar años, puede durar días, puede moverse de un momento a otro, o sea, una etapa puede estar antes que otra, pero llega un momento en que uno acepta, en teoría. Y eso le permite seguir viviendo. Y yo lo he escuchado no pocas veces, incluso en el dolor más fuerte que el ser humano pueda tener, que es la muerte de los hijos. Probablemente. A mí no me ha pasado, espero no me ocurra. Pero lo he escuchado mucho. Y lo que he aprendido, leyéndolo con personas que me lo han muy generosamente compartido, es que cuando llega el momento de aceptarlo, conscientemente, es que les permite continuar su vida. Ya sea por otros hijos que tienen, etc. Entonces, esa esencia que yo le llamo del ser humano de procesar los duelos, de buscar una respuesta para llegar a esa situación, con esta tecnología hoy día creo que genera riesgos de no cumplimiento, etc. Bueno, los compañeros lo han mencionado también, pero creo que ahí ese es el terreno fértil que creo se está tomando esta tecnología. Perfecto, ahora me gustaría pedirte a ti, Daniela, que continuemos en la misma pregunta. Si quieres la puedo repetir. Claro. Porque estamos creando tecnologías que replican a personas fallecidas. ¿Qué condiciones técnicas, culturales y emocionales están motivando este desarrollo? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que nosotros hemos normalizado, ¿cierto?, las tecnologías, ¿no?, en nuestras relaciones cotidianas. Por ejemplo, generalmente nosotros, por ejemplo, podemos utilizar el chatbot. Por ejemplo, yo, no sé, quisiera saber algo, no sé, me meto al chatbot GPT, qué sé yo, le hago una pregunta, me va a contestar. Quisiera, no sé, preparar alguna receta, veo un tutorial, puedo jugar con alguien en línea, ¿cierto? Siempre estamos como en este tema de la tecnología, sobre todo yo creo la gente más joven, ¿no? Y eso es llamativo, porque este grupo etario, ¿cierto?, entre 18 y 24 años, son los que han dicho que se sienten más solos, pero también son los que más utilizan tecnología. Y hemos normalizado entonces, como decía, ¿cierto?, el tema de utilizar la tecnología, y por eso también me parece que es obvio que hemos llegado a este tema de pensar algo así como estos deadbots o greatbots. Y el problema, ¿cierto? O sea, lo que estamos buscando es evitar, ¿cierto?, esta ruptura. Estamos buscando, ¿cierto?, no querer perder al otro. Y nos pasa, ¿cierto?, que tenemos que darnos cuenta que hay una pérdida que es irreparable, ¿no?, que el otro ya no está.
pero obviamente la tecnología nos está ayudando, ¿cierto? Como para tener esta ilusión, esta simulación, ¿cierto? De que el otro está ahí, que y así nos puede ayudar a tener como una vida, digamos, más tranquila, sopesar el dolor. Pero como mencioné anteriormente, todo eso trae un montón de problemas éticos, psicológicos, pero que lo motiva, que era la pregunta, ¿cierto? Bueno, es que estamos inmersos en esta cuestión tecnológica y me parece interesante porque generalmente se ve esto como algo tan bueno, como oh, tanta inteligencia artificial, qué sé yo, pero también tenemos que ser conscientes, ¿cierto?, de todos los peligros que trae esto, ¿no? Que en el fondo, en este caso, es que no nos estamos haciendo cargo, ¿cierto?, de nuestro dolor, ¿no? De nuestro duelo y que lo estamos alargando y eso podría traer más problemas psicológicos y éticos, culturales, sociales, hasta políticos. José Manuel. Quería aprovechar de ir a buscar mi bufanda y me dio un poco de frío y no hay problema. Pero puedo empezar a responder ahora. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué estamos creando tecnologías que replican a personas fallecidas? Porque el duelo es difícil. Tiene hay un trastorno que se llama el trastorno del duelo prolongado. Hay gente que el duelo dura mucho. El duelo no se siente bien, tiende a sentirse mal. Y no queremos que la gente se sienta mal por mucho tiempo, digamos, entonces es un problema. El duelo es difícil, ¿no? Pone una tarea de aprendizaje. Pienso en las personas mayores que enfrentan una declinación en sus capacidades cognitivas. El duelo de las personas mayores es muy difícil. Digamos, una pareja, imagínate, lleva un montón de tiempo casado, se muere uno, recuperarse es muy, muy difícil, ¿no? Porque esto también plantea una tarea de aprendizaje costosa en términos computacionales, digamos, ¿no? Eso, en términos de recursos energéticos, etc. La prevalencia del trastorno de duelo prolongado en las personas mayores es muy alta, ¿no? Comparado con el resto de la población. Eso sugiere que esto sí parece estar planteando una tarea de aprendizaje. Entonces es difícil, ¿no? Y cuando hay cosas que son difíciles, uno necesita muchas veces ayuda. La vida es difícil, digamos. Mucha gente recurre a ayuda, a drogas, alcohol, etcétera, porque hacen la vida un poco más liviana. Se me parece natural que frente a una tarea difícil como el duelo uno busque ayuda. Y el TEDbot es justamente esta droga que te ayuda a hacerlo un poco más fácil. En la medida en que de pronto uno se murió alguien en un accidente y uno quería decirle que la amaba. Bueno, el TEDbot te permite ahora decirse que te corresponda, y te diga, no, si yo también pensaba en ti, qué sé yo, ¿no? Y puedes quedar tranquilo y se te ayuda un montón. No sé qué tan tranquilo vaya a quedar si te responden que te maman. No, tú no me gustabas. Pero está esa posibilidad, ¿no? Y como estamos todos en desacuerdo, yo pensaba cómo hacer de cambiar mi postura y empezar a estar de acuerdo para el debate. Si uno mira la literatura, uno encuentra que la mayoría de los filósofos que trabajan con cosas de la mente, esas cosas tienden a estar a favor de los derechos. Y una razón es porque está como disputa sobre la naturaleza del duelo. Es como gente que dice, no, el duelo es algo que hay que superar, move on, ¿no? Seguir adelante, digamos, y así poder formar nuevos vínculos significativos de verdad. Pero hay otra tradición, digamos, que se llama de los vínculos que continúan. La defiende un tipo que se llama Klaas, un alemán, el único, pero tiene a sus seguidores. ¿Sí? Dice que en realidad el duelo se trata, no hay que superar nada, sino que la pérdida es algo que uno siempre tiene que estar negociando. La pérdida del ser querido siempre te va a estar afectando y tienes que negociarla y renegociarla durante el resto de tu vida. Si esa visión está bien encaminada, un dispositivo que te permite continuar con el vínculo parece una buena idea. La medida en que hay ciertas regulaciones que las hay. Por ejemplo, hay empresas en donde en ciertos países le pusieron límites a la cantidad de palabras que uno puede intercambiar con un teléfono. Entonces, uno no va a estar siempre conversando con la persona fallecida, sino que durante un cierto tiempo limitado, donde las cosas están particularmente difíciles en términos afectivos para uno. Entonces, yo pienso que eso, ¿no? El duelo es difícil, el TEDbot aliviana la carga, es natural que aparezca este tipo de cosas, ¿no? Tal como el vino tinto, digamos, en la tarde, y después del trabajo yo me tomo una cueva de vino tinto para aliviar un poco la carga existencial. Porque es difícil. Bueno, es más difícil todavía, es natural que aparezca un vino tecnológico para aliviar la carga. Abel, ¿quieres que te repita la pregunta? No, sí, sí. No. A ver.
el tema de las condiciones complicadas. Bueno, acá yo tengo un par de... Está bueno, pues, de desacuerdo con lo que dijeron los dos. Así que, por lo menos los filósofos estamos en desacuerdo. Algo bueno. Dos cosas que dicen. Una, que sí, acá sí yo estaría fuertemente en contra. O sea, es discutible, es muy discutible, pero la idea de pensar al duelo como patológico, incluso las versiones extendidas o profundizadas. Entonces yo ahí sí pensaría que la medicalización o la patologización del duelo es importante discutirla. ¿No? Y después, respecto de, yo considero que hay ciertas, lo que pasa es que creo que hay ciertas condiciones, acaba el tema de la pregunta, que hay condiciones sociales que hacen que el duelo sea mucho más difícil, ¿no? que lo que sería si esas condiciones no estuviesen dadas. Y eso puede hacer que el duelo se manifieste de maneras mucho más patológicas, ahí sí, o más complejas, o mucho más difíciles de afrontar, pero por este tipo de condiciones sociales, y cuando hablo de condiciones sociales estoy principalmente hablando de aislamiento, que es algo de lo que, bueno, varios de los que estamos acá discutimos mucho, y el tema del aislamiento social, sobre todo en Chile, como un problema social, digamos, que es súper importante. Y ahí yo también, la otra parte de la que está en desacuerdo es que no sé si lo achacaría este problema directamente a la tecnología. Yo creo que hay algunas cosas de la tecnología digital, en general, no solo de la IA, y pueden ser potenciadores de lo social por varios motivos. O sea, estoy hablando de muchos tipos de apps que permiten tipos de conexiones entre personas que de otra manera no se encontrarían. También, a ver, el hecho de que muchas tecnologías hoy en día son móviles, entonces las mismas, o sea, muchas de nuestras relaciones digitales se dan como, están inmersas en espacios donde tenemos también relaciones cara a cara, entonces yo no siempre, no todos los tipos de tecnologías creo que refuerzan esto del aislamiento, pero sí considero que en muchos casos sí, y no sé cuál será la razón por la pandemia, tuvo mucho que ver probablemente con la explosión de las cuestiones vinculadas a soledad, pero yo creo que el aislamiento social sí puede tener mucho que ver con cómo procesamos la pérdida, porque, a ver, primero que desde el punto de vista psicológico hay estudios que muestran que sugieren que las pérdidas, entre todas las cosas que nos pueden afectar negativamente, como grandes hitos como perder un trabajo, divorciarnos, etcétera, la pérdida de un ser querido el duelo es como uno de los que más alto rankea, como los que más nos afecta. Y frente a todo este tipo de cosas malas que nos pueden pasar, también hay muchos estudios psicológicos que muestran que la red social de apoyo que tengamos, los amigos, funcionan como una especie de amortiguador que hacen no que nos sintamos el impacto de esas cosas, porque si no, tampoco no estaremos procesando adecuadamente, pero que sí es algo como más manejable. Entonces yo creo que probablemente el tema el tema de la soledad, digamos, o del aislamiento social, nos genera una vulnerabilidad mucho, o sea, que va más allá de la vulnerabilidad natural que tenemos porque vamos a perder a nuestros seres queridos, ojalá más tarde que temprano, pero sí estar en una situación en la que tenemos algún tipo de contención social, como bien decías, que estamos embebidos en un entorno social que nos apoya, puede ser el proceso muy diferente que en una situación virtual donde tenemos pocos amigos de calidad, poca gente que nos apoya, etcétera. Yo creo que esa hace la demanda para este tipo de soluciones mucho más potente, que nos pone mucho más a necesitar cosas de este tipo que, no sé, mucho no van a funcionar demasiado bien. Alejandra. Sí, por supuesto. Porque estamos creando tecnologías que replican a personas fallecidas y condiciones técnicas, culturales y emocionales están motivando este tipo de tecnologías. Quizás me voy a enfocar en la parte de condiciones culturales, porque yo creo que este tipo de herramientas, ¿cierto?, de tecnología, los DevBots o BriefBots, son recientes, entonces recién estamos como tanteando un poco cómo va a ser, pero yo creo que está muy ligado a lo tabú, ¿cierto?, que es para ciertas culturas hablar de la muerte. Me encantaría ver datos más adelante de quiénes son los que están usando en este minuto más DeathBots o GriefBots,
independiente, bueno, ahora independiente del acceso a tecnología que está un poquito más generalizado hoy en día, pero me gustaría como ver quizás en algún minuto datos, pero creo que se hace particularmente difícil en culturas donde hablar de la muerte es tabú. Siempre ha sido difícil aceptar la muerte, ¿cierto? Desde probablemente nuestros antepasados, bien pasados, también lo es, también lo vemos, no solamente en los humanos, vemos procesos de duelo también en otros animales. Pero entonces pienso que este tipo de uso, como quizás ligándolo un poco más con temas psicológicos, pareciera ser una manera, como un coping, como una manera de lidiar, o mecanismo de defensa, llámenlo como quieran, como un mecanismo de defensa o formas de coping nuevo para algo muy antiguo, ¿cierto? Para un sentimiento, para un proceso que es muy antiguo. Y, insisto, creo que para ciertas culturas o en ciertas situaciones que también pueden involucrar la falta de apoyo, la falta de red, o cómo la cultura o cómo el contexto tome la muerte, acompaña a la persona que está en duelo, puede ser aún más peligroso, ¿cierto? A lo mejor para una persona que está acompañada, que está más familiarizada con el tema de la muerte, y culturalmente la muerte se habla, se piensa, hay otro imaginario de la muerte, quizás el deathbot sería como una anécdota prácticamente, o algo que se usa pero no con uso relativamente limitado, pero alguien en situación de extrema soledad o aislamiento, donde más encima este tema es tabú, claro, ahí se abre una caja de Pandora gigante. Voy a aprovechar de colgarme justo esa reflexión final para que, para preguntarte qué papel pueden jugar este tipo de dedos finalmente como apoyo emocional en estos contextos de envejecimiento de la población, soledad y el mismo aislamiento. Sí. O sea, yo creo que ya están, o sea, en general las tecnologías de este tipo, como decía Abel, ya están jugando un rol, ya tienen un rol. Lo que pasa es que creo que aún está por verse exactamente qué formas toman y cómo son usadas. Pero yo pensaba también algo que a lo mejor no sé si es algo compartido acá, pero no pensaba solamente en la persona que está en duelo, que ha perdido a alguien, también pensaba en la persona muerta. Aquí anoté una cita de Maturana que decía, es absolutamente legítimo decir hasta aquí vivo. Entonces también pensaba, ¿cierto?, en esta como reflexión, pensando en este tema, también en como los derechos de la persona que muere, ¿cierto?, que a lo mejor no quiere no quiere ser resucitado de esta forma. O sí, o sí. O a lo mejor podría incluso estar de acuerdo, pensando en poblaciones mayores, etcétera, estar de acuerdo y decir, ya, mira, planifiquemos esto. Podrían ser escenarios posibles, creo yo. En ese sentido, creo que es claro el tema de apoyo social o apoyo emocional que puede estar jugando este tipo de herramientas, pero yo también ahí soy escéptica en si funciona o no, si van a funcionar o no, o si al revés va a ser como una puerta de entrada a patologías, psicopatologías o a pérdida de contacto con la realidad, o un poco también lo que decía Daniela, ¿cierto? Como, ¿qué pasa si no sé, mi pareja, quien sea, me dice algo totalmente distinto y yo quedo, ¡oh! Esto era lo que de verdad pensaba sobre esto, no sé. Entonces, claro, me parece también como bien complejo en ese sentido. José Manuel. La pregunta. ¿Qué papel pueden jugar los deadbots como apoyo emocional en contextos de envejecimiento de la población, soledad y aislamiento? Sí, yo estaba pensando sobre eso también, efectivamente. No tendría que pensar en el caso de las personas mayores. Asumamos que es verdad que el duelo plantea una tarea de aprendizaje, ¿no? Digamos, soy una madre, pierdo un hijo. ¿Quién soy ahora ya que no soy una madre? ¿Quién soy? Tengo que aprender una nueva identidad social. Eso es difícil. Y si las personas mayores, en muchos casos, tienen un declinaje
merma, digamos, en sus capacidades cognitivas. Eso se vuelve especialmente difícil cuando es una pareja que lleva muchos años, como les decía, uno muere, uno ve a esta otra persona que hay en duelo, sin capacidad de aprendizaje, de poder formar una identidad, le quedan un par de años de vida. En esos casos uno diría, bueno, parece que no tiene nada de malo en esta circunstancia especial esta persona pueda seguir dialogando con esta persona fallecida. Total, sabemos que no va a poder superar la pérdida, va a morir pronto. Más vale que estos 2 años los pase con este sedante, digamos, de la muerte. Digamos. Parece razonable. Pero ahí uno piensa también, pero está esta epidemia de soledad que se habla. Hay un montón de personas jóvenes, digamos, que sienten ser muy solas. Y le digo, oye, hay gente sola acá, gente que no va a poder solucionar el duelo acá. Juntemos a los jóvenes con los viejos. Y se ha hecho ese tipo de experimento, ¿no? En Países Bajos, pensionados, digamos, que ya están completamente solos sin un grupo de apoyo, a estudiantes les rebajan el arriendo, digamos, de una pieza de la universidad, si es que pasan tiempo con personas mayores que están solas también. Y se apoyan mutuamente. Eso puede también ayudar, mediante la conversación con esta persona joven, a llevar el duelo de una manera más liviana. En Escocia también se planteó esa idea. Y si de soledad estamos todos solos, los viejos están más solos todavía, oye, bajémosle los impuestos a las personas jóvenes, que pasen tiempo con las personas mayores. Yo creo que uno puede juntar estos dos problemas y encontrar una solución ahí. Y si de soledad se puede resolver, y crisis, digamos, de duelo en las personas mayores se puede resolver juntando estos dos grupos de la población, digamos, con algún tipo de programa. Entonces, claro, uno podría pensar que las personas mayores parece justificado, pero también está este otro problema. Podemos matar dos pájaros de un tiro, juntando a los jóvenes con las personas mayores con problemas de duelo. A ver. Bueno, ahí la parte de la vejez me pareció súper interesante y coincido totalmente. Tengo una ex doctoranda ya recibida, Dominique Westwood. Ella trabajó temas de Alzheimer y discutimos mucho sobre la cuestión de las mentiras terapéuticas, digamos, que tiene que ver con el tema de cuando la persona está desorientada respecto de su sentido de la realidad. Bueno, en algunos casos y para algunas funciones, digamos, podría ser recomendable no solo desde el punto de vista terapéutico, sino también ético, como a no desmentir o no, digamos, no corregir constantemente a la persona para no generarle un tipo de malestar que es innecesario y que es inconducente a algo mayor, ¿no? Entonces, en este caso, me gustó como que, claro, en ese tipo de contextos, esta podría ser una justificación donde podría operar el uso de Grisbots en general. Y eso lleva a otra cuestión también importante, que es que me parece que hay dos cosas. Primero, que podría ser que estas, al igual que otras, hay muchos otros chatbots que se venden como tecnologías del bienestar, que básicamente que no tienen regulaciones médicas porque no son tecnologías médicas, como están los chatbots terapeutas, que como son terapeutas, como son tecnologías que supuestamente tienen usos explícitamente médicos, tienen que ser controlados y regulados con otras normativas que las que tienen las tecnologías para el bienestar, digamos. Y eso a veces genera como una línea no muy clara entre los tipos de regulaciones que tienen que tener las diferentes tecnologías que apoyan el bienestar. Y tal vez una posible solución sería darle un marco médico más fuerte, digamos, regulativo. Por ejemplo, que el uso de estos, que sea prescripto, por ejemplo, por un médico, por un psicólogo, por un psiquiatra, el uso de estos chatbots, que esté medianamente supervisado, viendo cómo progresa, si funciona para esta persona o no, en qué medida, etc. Esto podría ser como una solución intermedia, digamos, no prohibir esto, sino generar un marco regulativo digamos, más claro. Podría ser. Y otra solución que en realidad a mí me gusta más es, olvidarnos de los chatbots, yo creo que los chatbots sociales pueden ser herramientas útiles para acompañar a las personas que están llevando adelante un duelo y no necesariamente tienen que reproducir a la persona que se murió. Pueden ser como un amigo, digamos, así como Siri, no sé, o ChatGPT o lo que sea, pero que esté entrenado para algún tipo de tarea de acompañamiento o cuidado. Entonces, en ese sentido, podría ser como una solución un poco más suave, digamos, que tiene mucho menos riesgos y que podría funcionar desde el punto de vista del cuidado, la soledad, etc. Perfecto. Daniela. ¿Te repito lo que sí, ningún problema.
¿Qué papel pueden jugar los deadbots como apoyos emocionales en contextos de envejecimiento de la población, sociedad y aislamiento? Me parece que es ambivalente, ¿no? Tenemos que, dicen, ¿no?, que para el 2050 el 30% de la población va a tener más de 65 años. Entonces tenemos una población envejecida acá en Chile. Y podríamos pensar que, bueno, que estas aplicaciones, por ejemplo, nos podrían ayudar a mitigar, ¿cierto?, el dolor que van a sentir estas personas cuando se mueran sus amigos, hijos, etcétera. Podríamos entonces pensar que, bueno, estas aplicaciones pueden dar consuelo, pueden dar contención, pero claramente, como había mencionado anteriormente, ¿cierto?, pueden también cronificar, ¿cierto?, el aumento también de la soledad. Yo ahí estoy en desacuerdo con Abel, creo, ¿no?, que yo creo que sí, estas tecnologías sí aíslan a las personas. Nos basta, por ejemplo, ver las encuestas que dicen que, por ejemplo, si el grupo etario, por ejemplo, acá en Chile, que se siente más solo, son los jóvenes, y son los jóvenes de entre 18 y 23, 24 años, y son los que más utilizan redes sociales. Podemos ver ahí que, claro, hay cosas que tienen en común, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes pueden ser adictos, ¿no?, a estar en Internet. Hay algunos que dicen que pasan 8 horas en Internet, ¿cierto? Incluso no duermen por estar ahí jugando, etcétera. Hay entonces adicción, puede haber ansiedad, puede haber depresión. Uno ve a los estudiantes, por ejemplo, que les cuesta concentrarse, ¿no? Me ha pasado, ¿cierto?, hablando con algunos estudiantes que me dicen como que se quedaron, no sé, hasta las 3 de la mañana viendo TikTok, ¿no? Hay entonces una inversión también excesiva del tiempo que ellos utilizan ahí, y eso hace que ellos también se aíslen, ¿no? Porque están ahí en esa digamos, aplicaciones, redes sociales, y que uno pensaría que, claro, que estas redes sociales van a ayudar a que ellos tengan más amigos, etcétera, pero lo que estamos viendo es que se están aislando más, ¿no? Y bueno, en el caso de los adultos mayores, bueno, es llamativo, ¿no? Porque hay esta encuesta también mencionaba cómo los adultos mayores también se sienten solos. Mujeres que dicen, por ejemplo, que su amigo, ¿cierto?, es el televisor, y más los próximos años podrían ser su amigo, digamos, por ejemplo, este tipo de aplicaciones. Y eso va a traer, por ejemplo, que uno se pueda preguntar desde la ética, por ejemplo. Ya, supongamos, mi mamá, se falleció mi padre, mi mamá quedó sola, y yo puedo decir, bueno, pero tiene el deadbot, ¿no? Puede chatear con la aplicación. Yo puedo abandonar, por ejemplo, pensar como no ser responsable, ¿no?, de ir a visitar a mi madre, llamarle, etcétera, porque digo, no importa, tiene la aplicación y la aplicación va a sustituirme, o etcétera, ¿no? Yo puedo relajarme en ese sentido. Y ahí me parece que es como por eso decía que ambivalente, podría uno decir que entrega contención, qué sé yo, pero también puede tener muchos problemas éticos asociados a eso. Para que lo pensemos. Matías, ¿qué crees que es el rol que pueden jugar? Si me dejan, voy a abrir un poco más Por supuesto. la pregunta, esta es la idea de esta conversación. Porque, claro, efectivamente, el título del panel, del conversatorio, seminario, no sé cómo llamarle al encuentro, es vincular a los templos con el duelo, con la invitación que nos hicieron. Pero yo creo que antes de referirme específicamente a ese tema, lo vimos hace muy poco, no sé si fue hace 2 años atrás, cuando en el Congreso del Futuro, Paloma Ávila, la periodista, entrevistó a Charles Darwin. No sé si lo vieron. Sí. Fantástico, y todos quedamos alucinados, como, oye, pero es entretenido, y se veía como un holograma, creo que le dijeron. Entonces, esta era una creación que, en teoría, respondía como Charles Darwin. Todos quedamos, y salió en portada en el Irún, y todo, oye, pero que entretenido. Ahí, no estamos pensando en el duelo, obviamente, de la descendencia de Darwin, ni qué hubiera opinado Darwin con respecto a que hoy día en Chile lo reprodujeron y estuvo en un seminario y en la portada del LUN. No sé qué hubiera opinado Darwin efectivamente con respecto a eso. Pero hay un montón de potencialidades en la réplica, o usos de la réplica de una persona que dejó de existir. Hay toda una corriente, pensando también en las personas que están en contra de la muerte, que batallan contra la muerte, decir, bueno, pero hay un perjuicio para la humanidad del conocimiento de esa persona. El mismo caso de Darwin. Si Darwin no se hubiera muerto, quizás hoy día, ¿en qué estaría? O sea, su teoría de la evolución.
o otras teorías que podría haber desarrollado. Grandes pensadores, pensadoras que en algún momento murieron, y ahí quedó el desarrollo de esa inteligencia, de ese conocimiento, que algunos escribieron, algunos publicaron, algunos hicieron una empresa, algunos hicieron lo que fuese, pero ahí quedó. Entonces, si hubiese una réplica, y digo réplica porque es el nombre de una empresa que hoy día existe y que está haciendo réplicas, tuviese ese fin. Entonces uno podría pensar, yo voy a hacer mi propia réplica y lo voy a pagar por eso para que sea una persona con la cual yo me puedo ir conociendo, pensando en el tema más psicológico y de autoconocimiento, pero también para que trabaje por mí y que el mundo del trabajo pudiera ser quién tiene la mejor réplica. Y después sale la pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando yo, biológico, me muero? Mi réplica sigue. La van a seguir contratando, le van a pagar. Quizá el mercado laboral en no mucho tiempo más va a ser el que haya entrenado mejor su réplica, va a tener los mejores puestos de trabajo. No sé. Entonces, el mundo del avatar existe. A mí, no lo había comentado, se me había olvidado, pero me llamaron de una empresa de seguros acá en Chile hace un par de meses atrás, por eso me llamó la atención cuando me hicieron la invitación al panel, para preguntarme qué opinaba si, asociado al seguro, vendían un avatar. Yo, cuénteme que están... Yo, de puro curioso, obviamente fui a este lugar que no voy a decir dónde y qué empresa fue, que próximamente va a estar en el mercado cuando saquen algún seguro, y va a ser un avatar en que cuando tú te mueras, va a poder ser, y tú vas a poder elegir qué va a pasar con él. O sea, entonces a tu familia le va a llegar este avatar. ¿Sí? Yo le hacía preguntas como, ¿pero soy yo mismo? ¿Es una réplica mía? No sabemos, está en esta definición. O es un avatar en el cual yo comparto, converso, entonces va a aprender de mí. Entonces cuando yo me muera, esto asociado al seguro de vida, no del auto. Mi familia va a recibir este audio y va a poder seguir conversando con este avatar que me conocía también. Esto va a ocurrir. Ahora, yo creo que las aristas que estamos abordando acá son todas totalmente válidas, necesarias, pero también creo que tenemos que aceptarlo. El mercado es mucho más fuerte y más rápido que las reflexiones, las regulaciones, lo hemos visto en muchos temas. Quiero cerrar con que estas son preguntas eternas del ser humano. O sea, hoy día le estamos dando, y vuelvo a lo que se ha comentado también acá, le estamos dando esta respuesta a la tecnología que en el día de mañana se puede transformar en una especie de nuevos dioses. Y Harari lo tituló así en su libro Modeus. Pero es una respuesta que hemos estado buscando. Los egipcios lo buscaban, los mayas lo buscaban, ponían dioses en cara de animales, animales híbridos, el poder de la naturaleza, y después fue llevándose a un rostro humano, que es más o menos lo que tenemos hoy en día en las religiones. Y mi mayor precaución o pavor, no sé la palabra que usaste tú, Abel, terror, es que nos estamos desnaturalizando. Y lo digo con algo muy concreto, que es cuántos de ustedes saludan a ChatGPT o le agradecen. Hay mucha gente que hace eso. Yo en un momento dije, ¿por qué le estoy agradeciendo? Si no es un ser humano, o sea, no, ¿por qué? Algunas hay como teorías conspirativas que cuando tengan el poder para que estén en buena conmigo, yo les digo, hola, buenos días, gracias, hoy qué buen comentario, es una conversación. Yo diría, más bien estoy dando instrucciones, ¿no? Porque pasa un proceso psicológico que uno humaniza a este robot. Imagino que acá, por lo que estamos físicamente, hay estudiantes de ingeniería en computación, eléctrica, probablemente, cosas así. Yo, por favor, los robots que hagan, no los hagan como seres con forma humana. Cuando uno ve estas ferias futuristas asiáticas, ahora hay asistentes que son una réplica física muy parecida al ser humano, y lo que ese es el gran riesgo que estamos corriendo hoy en día, y nuestra generación va a ser la responsable. Si es un robot, que sea un robot, y que parezca robot, y que te hable como robot, y no que tenga la voz de Scarlett Johansson en la película Hair, en que uno obviamente se enamora. Scarlett Johansson, o sea, obvio. No, que sea con voz de robot. O de robot. No.
O sea, como yo creo que esta es la campaña más importante, porque cuando empezamos a confundir, igual voy y cierro con una pregunta que nos invitan con respecto al duelo. El duelo es un proceso biológico de supervivencia de la especie humana. Y si la extendemos y la traspasamos a este robot creyendo y suplantando, pensando en nuestra psique que es un humano, van a pasar cosas que vamos a evolucionar de una manera distinta. O sea, vamos a transformar a la especie humana con este tipo de comportamientos. Yo creo que la especie humana, la quiero reivindicar el humanismo, ¿no? Con sus pros y con sus contras, con lo difícil que es la existencia, con lo difícil que es nuestra vida, es hermosa, tenemos que cuidarla. Y creo que dentro de estos debates y estas conversaciones van en esa dirección. Quiero colgarme de esta reflexión final de la interacción que están teniendo los seres humanos con la tecnología y cómo esta se está humanizando de cierta manera, y preguntarte, José Manuel, ¿qué tipo de regulaciones, marcos éticos, políticas públicas o diferentes instancias y espacios de encuentro necesitamos para que esta relación que tenemos como seres humanos con la tecnología sea socialmente beneficiosa? ¿Con la tecnología en general o con los que Con estas tecnologías de deadbots de forma puntual. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tipo de regulaciones, políticas públicas o instancias necesitamos para que estas relaciones con la tecnología en deadbots puntualmente sean socialmente beneficiosas? Ser beneficiosos. Cada uno podría empezar en regulaciones y limitar, digamos, el uso de cierta manera, ¿no? El número de palabras, el tiempo que se ocupa, uno pasa conversando con el fallecido, etcétera. También uno podría regular el formato, como hablar, pero inevitablemente, ¿no? Los japoneses están haciendo estos robots que son iguales, eso es lo que les gusta a ella, es inevitable. Con la crisis de soledad. Hay gente que le cuesta interactuar, ya estamos ahí, ¿no? Hay gente que ya simplemente interactuar es muy difícil. Si tenéis un robot, ¿verdad? ¿No? Brad Pitt, y voy a ser amigo con este tipo que es igual a Brad Pitt, que si yo no sé, ¿no? Es inevitable. Eso va a ocurrir. La realidad virtual también, a través de ella, como un Instagram, una persona de Japón que perdió a su hija y que simplemente no podía lidiar con el asunto. Bueno, dentro de realidad virtual, y aparecía después a la vuelta de la esquina la hija, digamos, en carne, digamos, una realidad virtual es buenísima, porque así se preocupaba últimamente. Se encontraba con la hija, podía abrazarla, conversar, la hija tenía los gestos que típicamente tenía la hija, y podían interactuar direccionalmente en cuerpo y carne en el lugar en donde solían interactuar. Eso es inevitable, no vamos a habitar ciudades de avatares. A estos jóvenes aislados tú les preguntas, si uno le pone un bip, ¿no? Me gustaría hacer ese estudio, que ponga un bip. ¿Estás aislados ahora o no? Van a estar en la calle, sin su computador, tomando la vida, verse a la casa, para la universidad. ¿Suena el bip? ¿Te sientes aislado? Sí. ¿Suena el bip en la universidad? ¿Estás aislado? Sí. Llega a su casa, entra a este mundo virtual de un avatar donde interactúa con otros avatares, etc. ¿Suena el bip? Le pregunto, ¿estás aislado ahora? No. Y va a aumentar el tiempo que pasamos interactuando en estas ciudades virtuales. Es inevitable. El mercado va para allá. Uno se pregunta, bueno, dentro de esta realidad virtual de repente aparece mi abuelita, ¿no? Siempre pensaba, voy a ir al cielo, lo bueno es que voy a encontrar con mi abuelita, ¿no? Hay mi perrito que se murió cuando chico, voy a encontrar con mi perrito. En la realidad virtual va a estar, y con un deadbot va a estar tu abuelita, va a estar tu perro también, y vas a interactuar con estas interacciones bidireccionales, ¿no? Con estos avatares, digamos, ¿no? Cada vez más parecidos a como eran antes, ¿no? Asumiendo que los programadores lo hacen bien, entrenan bien a las redes, y que no van a decir cosas horribles, que no van a ser entrenados por esos pedazos de WhatsApp que uno no quisiera que se ocuparan para la propia recepción, digamos, ¿no? Asumiendo que las cosas van bien en ese sentido y se hacen modelos buenos. El problema del aislamiento desaparece, al parecer, ¿no? El problema de la muerte al menos desde el punto de vista del que perdió a alguien, parece desaparecer. Entonces la cuestión va para allá, en términos de políticas públicas, no sé, no es un asunto. Lo único que pensó al respecto es el problema de la gente mayor, ¿no? El duelo es imposible de superar. Cuando el duelo es imposible de superar, me parece justificado ocupar estos deadbooks. Siempre y cuando no hayan estos programas en donde juntan a jóvenes solos con personas mayores con duelos difíciles y solas también. Esa parece ser una programa que mata a dos pájaros de un tiro en vez de tener un programa para la soledad y un programa para la gente con duelos difíciles en la edad adulta, y tú tienes un programa que es solucionado. Eso se intentó hacer en Escocia, por ejemplo, y como tienen esa cultura como de individuos aislados ya de por sí,
la gente mayor decía, oye, va a venir este cabro, muy buena onda, a conversar, qué sé yo, contigo, y yo decía, es que prefiero que no. Pero no quiero arruinarle la vida a esta persona joven y que él pueda desempeñar. Y lo mismo que las casas de retiro, por ejemplo, son, acá son, en Latinoamérica no son tan bien vistas, digamos, pero una persona mayor en nuestros países del norte prefiere no cagarle la vida a su entorno. Y bueno, aíslenme en este lugar. Claro, la vas a llevar a pasear el domingo cuando te permiten en cierto horario y te va a decir probablemente, oh, no quiero volver a la casa de reposo. Pero de todos modos, la persona que lo va a dejar, la persona mayor, van a decir, en realidad, no quiero que arregle la vida de esta persona, yo me rasco con mis propias uñas, no quiero ser una carga para la sociedad. Si uno plantea estos programas de juntar jóvenes y viejos, y la respuesta que uno obtiene, al menos en los países del norte, es esa. Y no quiero ser una carga para la sociedad. Yo me rasco con mis propias uñas y me solo. Pero tal vez en Latinoamérica podría funcionar algo así, ¿no? Donde somos al menos aún un poco más interaccionantes tal vez en ese respecto. O sea, a falta de un programa de ese tipo, yo creo que la vejez del podcast está bien. Alejandra, ¿qué tipo de regulaciones, políticas públicas o instancias que puedan ser Sí, necesarias? estaba pensando que esto, como también y escuchando a los demás, empieza a resonar la idea de clonación digital. Como pensando en las regulaciones que hubo o que tuvieron que ocurrir en genética, ¿cierto? Todo lo que es el tema de la ingeniería genética, en un momento fue muy regulado, todavía hay regulaciones que son internacionales respecto a la clonación humana, y esto es como una clonación digital, de cierta forma. Entonces, si lo pensamos así, si lo pensamos como una clonación digital, de alguien que existió, quizás haría sentido que esto estuviera regulado, a nivel de leyes, ¿cierto? No solamente de, a lo mejor, como de iniciativas particulares de las propias empresas, que es algo como lo que parece que está pasando ahora en términos de números de palabras, de interacción, pero que hubieran regulaciones internacionales, si es que este fenómeno toma vuelo y empieza a ser cada vez más masivo. O sea, y sí me haría sentido que esto estuviera dentro del marco de regulaciones internacionales como lo está todo el tema genético. Daniela. Bueno, sí, me sumo también a pensar que tiene que haber como una regulación, ¿cierto?, de estos restos digitales a nivel internacional. Debiese haber algo así como un marco normativo, ¿no? Ciertas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, dignidad de la persona que falleció, autonomía del doliente. También pensaba, y creo que alguno de ustedes lo nombró, ¿no?, que a lo mejor esto podría ser, estas aplicaciones podrían estar como prescritas, ¿cierto?, por algún psiquiatra, para las personas que tienen este trastorno de duelo prolongado, ¿no? Entonces, en ese caso sería como un dispositivo médico. Y también pienso, ¿cierto?, que lo que ayudaría es que se fortalezcan, ¿cierto?, las políticas de salud mental, ¿no? Porque lo que está, si esto, digamos, ya prolifera, ¿cierto?, todas estas aplicaciones, vamos a tener más problemas de salud mental, ¿no? Entonces ahí sería bueno, por ejemplo, fortalecer estas políticas de salud mental. Tenemos, por ejemplo, se habla, ¿no?, en estos papers sobre este tema, por ejemplo, esto de los mitos afectivos, ¿no? Como, por ejemplo, ya, yo tengo una guagua chica de pocos meses, necesita, por ejemplo, ruido blanco, luz tenue, para que se quede dormida. Nosotros podemos tener estos nichos afectivos, por ejemplo, en la tecnología, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba acá también, compañero, puedo sentirme acompañada en las redes sociales, ¿no? Pero eso también puedo sentir como que me regulo con eso, y el problema sería también ahí ¿qué pasa si solamente me regulo cuando estoy en esta aplicación? Si solamente me siento tranquila cuando estoy con esta aplicación, ¿no? Eso también trae otros problemas, y por eso, digamos, parece súper interesante que se crean estos debates para que hablemos de estos temas, porque sigo pensando, ¿no?, que todo esto tiene demasiados problemas éticos. Así que Matías, te invito la misma pregunta. ¿Qué tipo de regulaciones crees que podemos impulsar? Tengo un par de preguntas, pero antes, con lo que tú mencionabas recién, me acordé del caso de la edición genética.
las técnicas de edición humana con el CRISPR-Cas9. Hay un consenso hasta ahora, al menos en el mundo científico, que es cuando la edición genética, o sea, se hace. La técnica que ganó el Nobel hace un par de años atrás. Pero cuando son ediciones que terminan heredándose, tiene un potencial de transformación y de cambio de la especie humana. O sea, hay un acuerdo científico en que eso no está permitido. Pero escucharon, pero hubo un caso en que un científico en China, un académico chino, lo hizo. Y él lo hizo y estuvo detenido, estuvo 3 años creo en prisión. Ahora salió, abrió otro departamento, otro laboratorio, perdón. Y él sigue defendiendo que en su experimento, porque es un experimento, hay 3 niñas que hoy día deben tener unos 5 años probablemente. Lo que él quiere demostrar es que no se iba a heredar el SIDA de los padres. Creo que ese era el caso particular. Fue condena mundial, judicial también porque lo tomaron detenido. Él pasó la barra. En el caso de la tecnología con inteligencia artificial, se ha intentado algo así. Hubo una declaración de la Unión Europea que dijo: no avancemos, sino hasta que dimensionemos el alcance de lo que esto pueda llegar a llevar a la especie. A propósito de me acordé porque creo que efectivamente, y lo han ido mencionando, esta es una temática que la tenemos que tratar como especie, como humanidad. Y estamos justo en un momento en que el multilateralismo está en total cuestionamiento. O sea, lo hemos visto con la caída. Yo trabajo en Naciones Unidas, así que estoy sensible al tema, pero la caída de la ayuda oficial al desarrollo de Estados Unidos, de los países europeos a propósito de la guerra, está en cuestionamiento el rol de muchos tratados internacionales, etc. Y estamos al mismo tiempo viviendo este proceso de cambio. Entonces, creo, por un lado, que nos tiene que tensionar para rediseñar, mejorar las instituciones multilaterales, etc. Pero hay preguntas muy concretas que yo creo que, por ejemplo, del caso de Chile, yo creo que tú participaste en el tema de los neuroderechos, ha sido bien de punta en el debate internacional, pero a nivel general uno puede pensar, por ejemplo, si hay o no, a propósito de lo que tú decías, a propósito, si hay o no algún deber ante la memoria de lo que uno en vida le gustaría tener. Yo me muero, tengo que dar autorización para que usen mis perfiles. Creo que esta es una regulación que pudiera estar, así como, no sé si todos lo saben, pero todos tenemos responsabilidad legal de cuidado de nuestros padres. Está por ley, para que sepa. El que no lo sabe, por ley uno tiene que cuidar a sus padres al igual que a sus hijos. Entonces quizás una ley debería establecer y dejar claridad si uno autoriza o no autoriza, como por ejemplo, en otra política distinta, pero la ley de cuidados paliativos abre un instrumento que son las voluntades anticipadas. Podrían haber voluntades anticipadas digitales. Estoy poniéndole título ahora, inventando, pero cosas de esa naturaleza. De quién tiene la propiedad del material que yo subo. Me metí a ver las políticas de Instagram, por ejemplo. Instagram lo único que dice cuando uno se muere es: te cierra la cuenta o se hace una cuenta póstuma. Facebook lo mismo. Claro. Debe ser para todo Facebook, obviamente. Pero esa propiedad, ¿quién tiene el uso de esos datos? O yo lo puedo heredar. Es que yo compartí una foto de mi hijo en Instagram. La propiedad de eso, y me quedé con esa duda. ¿Quién es dueño de eso? Ahí hay información, hay un montón de cosas que, a propósito de esta invitación, me surgió la pregunta, y todo esto en marco de política pública y de regulación. Ya mencionaron lo de la mala interpretación que puede haber de la inteligencia artificial, la manipulación emocional, etc. Me detengo con eso porque creo que estoy alargando. A ver, reflexión final respecto a la pregunta. O sea, en términos de las regulaciones. No, de las regulaciones, sí. A ver, algo cortito, y por un respecto de eso, tiene que ver con lo que, hablando de los neuroderechos, en la discusión sobre neurotecnología y la regulación, una de las cuestiones que surgió es que hay un montón de neurotecnologías que se comercializan como tecnologías no médicas, ¿no? Y que por lo tanto no son reguladas como tales, sino acá en Chile, por ejemplo, sería el FERNAC, creo que sería lo que regula como las tecnologías para consumidores, que protejan al consumidor, más que tecnologías médicas que tienen como regulaciones mucho más estrictas. El Instituto Nacional de Salud es un organismo que tiene mucho más poder para fiscalizar y regular
determinar seguridad de estos dispositivos, etc. Entonces, una cosa que surgió acá en Chile, pero que en realidad tiene un paper de hace muchos años, es la aplicación de un modelo médico. O sea, extender el modelo médico, o sea, básicamente las regulaciones y los estándares para la evaluación de tecnologías médicas, extenderlas a estos dispositivos a pesar de que se comercialicen como no médicos, justamente porque implican riesgos similares a los que tienen las tecnologías médicas. Que tiene sentido sobre la base de los tipos de riesgos que involucra su uso, por más que no tengan un uso, por más que su fin no sea terapéutico, involucran riesgos que son muy similares a los de tecnologías médicas, por lo tanto, los estándares para evaluarlos, fiscalizarlos, aprobarlos, etcétera, deberían ser iguales. A mí me gusta eso, por ejemplo, para el tema de los chatbots sociales. Para el caso de los datos, eso implica un desafío porque me da miedo que se vincule con esta idea de patologizar el duelo, como si el duelo fuese algo médico o patológico que haya que tratar. Entonces, ahí me parece que la solución a eso, desde el punto de vista de política pública, sería explorar la idea de una noción de salud mental, que es la que tiene la OMS en realidad, que no esté pensando meramente en la ausencia de enfermedad, sino también en la noción positiva de salud como la idea de un desarrollo, florecimiento, plenitud psicológica, mental, ¿no? Entonces, las tecnologías que apoyan el desarrollo, más allá de las que protegen la salud en el sentido de que previenen enfermedades, podrían también pensarse como tecnologías médicas en este sentido, sin tener que patologizar las condiciones que tratan. Entonces yo creo que esa podría ser una vía, como explorar la idea de un modelo médico, pero al mismo tiempo pensar en la salud mental, no en el sentido, siguiendo un poco la línea del OMS, no tanto como ausencia de enfermedad, ¿no? Y entonces el duelo podría entrar dentro de la categoría. Yo creo que por ese lado podría ser una manera ecuménica, digamos, segura de implementar estas tecnologías en un marco clínico, tal vez. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo, por su apertura al diálogo, a profundizar temas desde sus experiencias. Hoy vimos que el duelo no es solo un dolor individual, sino que es un proceso que nos conecta con otras personas, familiares, colegas, etc. También con lo que fuimos, con lo que dejamos. Y que finalmente las tecnologías están entrando en un espacio que puede ser percibido como bastante íntimo y tenemos que tener bastante cuidado con cómo dejamos que ingresen a nuestra sociedad. Principalmente hay que aportar desde distintas disciplinas, desde distintas voces, porque la ética, principalmente en estos espacios, no tiene que dejarse a la libertad de lo que decide un algoritmo. Pero aprovechar también de invitarles a la próxima sesión que vamos a tener de estos espacios de diálogos interdisciplinarios, que se va a llevar a cabo el 6 de junio, donde hablaremos sobre inteligencia artificial, educación y el futuro del aprendizaje.